Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva entrega de Sin Filtros, nada que esconder. El Ecuador vive un proceso electoral sin saber todavía cuál será el número de candidatos que aparecerán en la papeleta como opciones para elegir tanto presidente como vicepresidente. Los binomios están siendo analizados por el Consejo Nacional Electoral luego de la respectiva inscripción de candidaturas. Pero, ¿qué ha ocurrido a lo largo de estos 190 años de vida republicana del Ecuador en cuanto al rol del ciudadano? ¿Se ha cumplido desde ese rol protagónico o hay algunos aspectos pendientes? ¿Y cuáles son precisamente los aspectos que el ciudadano toma en consideración al momento de elegir por sus nuevos gobernantes? Son temas que abordamos enseguida. Damos inicio al espacio político para recoger los criterios de los candidatos, pero hoy de manera especial para conocer qué esperan los ciudadanos de los candidatos y los próximos gobernantes. Para que ello hemos considerado oportuno tener como panelistas en el programa de hoy a la ingeniera Jimena Ponce León, ella ex ministra de Inclusión en el gobierno de Rafael Correa, ex concejala y también ex asambleísta, pero actualmente se dedica a ser activista social, así que es una voz autorizada para justamente recoger su criterio. Y desde el lado ciudadano, hoy también nos acompaña el ingeniero Rigoberto Carvalho. Él es consultor empresarial y activista ciudadano, asesor durante más de 10 años en el ámbito empresarial, tanto en el sector público como privado, y además es parte del colectivo ciudadano Manta 2030. Sean bienvenidos, cordiales saludos, buenas noches. Empezamos en este primer bloque recogiendo su criterio del Ecuador actual. ¿Qué balance puede efectuar del Ecuador a esta altura? Ingeniera Ponce, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, Rigoberto, qué gusto estar aquí. Siempre es un placer poder hablar con la ciudadanía a través de los medios de comunicación y de estas iniciativas virtuales, pues que ahora son la forma en la que se puede llegar y hay que aprovechar todas las tecnologías que están a nuestra disposición. Sobre todo para continuar con lo que usted señalaba, preguntarse desde el rol del ciudadano. Me encantó mucho su presentación, porque a veces se lanza la pelotita y se dice, bueno, es que los políticos o los empresarios o la clase de X o la clase mandante son los que tienen la responsabilidad. Cierto es que hay gran responsabilidad ahí, pero también hay gran responsabilidad en la fuerza social, en la ciudadanía, en la organización. En eso es en lo que fundamentalmente también creo. ¿Qué balance tenemos al momento? Bueno, muy complicado, sobre todo por la pandemia. La pandemia lo que hace es venir a agudizar lo que ya venía ocurriendo, una situación de un estrés económico, una situación de un gobierno que ha ido desinstitucionalizando lo que se tenía, no me refiero únicamente al gobierno anterior, sino lo que se tenía como país, un funcionamiento de instituciones que con claridad hacían tal o cual cosa, con una dotación de gente. Hoy hemos visto la noticia, o ayer fue, del desmantelamiento de los guardaparques, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pensamos en una lucha por el ambiente si no estamos tomando decisiones favorables para que el ambiente sea preservado, cuidado, mantenido, prevenida su destrucción? Entonces, estamos viendo, una situación que se agudiza con la pandemia, pero además también se transparenta, lamentablemente se transparenta, porque lo que ha sido claro es, por un lado, digamos, estas vías de captura del Estado para el beneficio de ciertos grupos económicos y no para el beneficio de las grandes mayorías, que deberían estar también dentro de esos grupos económicos, porque creemos que el Estado sea aquel balanceador, aquel equilibrista de las fuerzas que existen en la sociedad, pero que atienda, por supuesto, a lo que dice la Constitución, que es el cumplimiento de los derechos de todos quienes estamos en este país. Entre esos, por supuesto, la ciudadanía, como también diferentes otras
instancias, instituciones que persisten. Entonces, hemos visto que la pandemia lo que hace es develar y mostrar con rudeza lo que ha venido sucediendo. Además, devela las situaciones de precariedad de los trabajos, por ejemplo, cuando apenas sucede esto, mucha gente, sobre todo la gente informal, se queda sin su trabajo diario, por lo tanto, sin su sustento diario. Y esto son realidades que nos chocan, nos lastiman. En Quito, que es donde yo resido, vemos cada día, cada semana, es ya visible, no es que es una estadística. Usted camina y ve mendicidad en las calles, ve niños y niñas en las calles, ve gente que está literalmente con las manos en los bolsillos sin tener nada para su sustento diario y que además se le acercan y le cuentan. Ya y le vamos a piden. profundizar justamente en todas esas problemáticas que usted estaba justamente desplegando y que hoy son parte de la realidad del Ecuador. Ingeniero Rigoberto Carvalho, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Sin Filtros Nada que Esconder. ¿En qué difiere o coincide su balance o su visión del Ecuador actual respecto a la apreciación de la ingeniera Ponce? Bueno, muchísimas gracias primeramente, Carlos Luis, por su cordial invitación. Un saludo, primero, un honor compartir este panel con usted. Y saludos a todos los manavitas que nos sintonizan en esta tarde. Yo quiero empezar diciendo algo muy claro, ¿no? Los más críticos en la historia, en lo económico, en lo institucional y en lo político. En lo económico, para empezar, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya pronostican una caída de 6.5% para este año. Esto es más grave que la crisis financiera del 99, donde tuvimos una caída de 4.9%, terrible. Y en términos de empleo, ni se diga, la pandemia global ha generado una pérdida aproximada de 350.000 empleos adecuados, prácticamente una tasa de más o menos el 34% de la PEA, que es la peor en los últimos años. No podemos tampoco echarle toda la culpa a la pandemia. Es claro que el manejo económico, y ni se diga el manejo de la crisis sanitaria, ha sido de mediocre, por decirlo menos. Y eso no es solo por la falta de liderazgo, sino por seguir de cerca recetas ya caducas que terminan en lo que vivimos hoy. Alto endeudamiento, debilitamiento de la capacidad del Estado para garantizar derechos esenciales en materia de acceso a la educación, salud, servicios públicos de calidad y, por supuesto, una corrupción institucionalizada. Y lo político peor, pues en vez de reorientar, ejecutar, planificar, y que se han pasado echándole la culpa al gobierno anterior, cuando lo correcto es que si quieres desbancarte del otro, brilla que nos toque. Tenemos un presidente y una Asamblea Nacional con la menor credibilidad de América Latina, y hace 2 días tambaleó el orden democrático, un cerco mediático de una prensa cómplice de ciertos sectores, y lo peor, la judicialización de la política. En realidad es uno de los momentos más críticos de la historia de la patria. ¿Consideras, Rigoberto, que es el peor momento desde 1830 o lo enmarcas, en alguna otra situación parecida, más allá de que la ingeniera Ponce decía se agudizó con la pandemia, pero antes de la pandemia el Ecuador tenía problemas y problemas visibles, ¿no? Bueno, ya casi a 200 años de historia republicana han pasado muchísimas cosas, pero definitivamente este momento es muy duro. Hemos tenido, por supuesto, momentos durísimos, pero son otros tiempos, otros momentos. En este momento teníamos Alfaro, tuvimos Velázquez Ibarra, tuvimos Triunvirato, eran distintos escenarios, pero lo que hoy está pasando nos recuerda un poco a antes, lo que sucedía antes del regreso a la democracia con Rondós, y eso me parece sumamente grave. Ingeniera Ponce, ¿cuál es el punto de inflexión desde su criterio para hoy encontrarnos en la situación que justamente dimensionamos al Ecuador? Que hubo un punto de inflexión positivo, digamos, desde mi perspectiva, y creo que es de grandes mayorías, cuando fue la aprobación de la Constitución en el 2008, porque traza con claridad las responsabilidades, los lineamientos, la vía que debe seguir nuestro país. Por eso me preocupa mucho la institucionalidad, y coincido con Rigoberto en que hay un desbaratamiento de muchas de entidades, instituciones y procesos que deberían ser estables para sobre esos seguir trabajando, viviendo, produciendo. Lamentablemente eso se ha ido rompiendo. Entonces me parece que hay un punto de inflexión positivo en el sentido en que se describe un país que fue aceptado y apoyado por las grandes mayorías.
Luego de eso se trata de implementarlo con errores, con dificultades, con algunos aciertos, y ahora se trata de desmantelar. Pero me parece que el punto de inflexión es cuando se lo trata de desmantelar por vías que no son legales, que no son constitucionales, que no son legítimas. Y entonces, cuando eso sucede, y como decíamos de chiquitas cuando jugábamos, sale una, salen todas. Se empieza entonces a desbaratar la institucionalidad, a desbaratar la confianza de la gente, de los inversores internacionales, cuando se empieza a destejer todo lo que ha sido la institucionalidad. Y uno no sabe en qué creer, y uno no sabe por dónde ir, y uno no sabe si la decisión que se ha tomado ahora durará y será aplicada tal cual dice, está escrita la decisión, la ley y demás. Me parece que ahí, cuando se han tomado esa serie de irregularidades, ha sido un grave punto de inflexión. Y lo vemos ahora, vemos resultados muy dolorosos, digo, 340 guardaparques. Y uno puede decir, bueno, es que los parques y demás, pero en la misma cantidad han sido médicos, han sido profesores, gente impaga, las universidades, los profesores de las universidades impagos. No puede un Estado funcionar de la caridad o de los remanentes. Tiene que funcionar, un Estado tiene que ser robusto, no digo obeso, robusto, fuerte, para poder sostener el funcionamiento del país, de la sociedad. ¿El Estado ecuatoriano ha sido robusto y fuerte a lo largo de los años? ¿Lo ha dimensionado usted de esa manera? No lo escuché. ¿El Estado ecuatoriano ha sido robusto y fuerte? ¿En algún momento lo encontró de esa manera usted? Creo que luego de la Constitución del 2008 se trató de reparar algunos errores que tenía el Estado anterior, fortalecer algunas funciones, el contar con 5 funciones del Estado, y una de ellas justo hace referencia a su introducción, en la que el poder ciudadano debía expresarse, pero vemos que ha tenido muchas dificultades en constituirse y demás, pero esta configuración, la declaración o la definición de lo que son los derechos a la educación, a la salud, el presupuesto que debe destinarse para estos, es la institucionalidad, es consolidar el Estado. Lamento cuando los discursos a veces de los políticos, ahí sí digo un genérico, de algunos políticos, de alguien que quiere hacer opinión, van contra el Estado por el Estado, o contra el servidor público por ser servidor público. Tiene que ir con alguna razón, no tiene que ir contra un genérico, contra un conjunto de servidores públicos o de alguna definición, tiene que ir con alguna especificación de por qué hacer la crítica. Si hay ineficiencias en el Estado, por supuesto que hay que corregirlas. Si hay abultamientos en algunos sectores del Estado, por supuesto. Si hay ineficiencia en la utilización de los presupuestos del Estado, pues revisemos. ¿Serán los subsidios del Bono de Desarrollo Humano las ineficiencias, o serán el dejar de cobrar a los grandes, digamos, a los deudores del SRI, de los impuestos, de los diferentes impuestos? ¿Será esas las ineficiencias del Estado? Carballo ya se pronunciaba respecto. Esos análisis más finos son los que hay que hacer. El ingeniero Carballo ya se pronunciaba respecto justamente a las puntualizaciones que hacen los funcionarios o los políticos y quienes son elegidos, y de manera direccionada se enfocan justamente en contrarrestar al resto y no de encontrar soluciones al problema. Bajo esa dinámica, ¿cuáles de los 3 problemas que usted podía graficar, hablaba de lo económico, lo institucional y lo político, es lo que más ha afectado al Ecuador en la actualidad? Lo que principalmente es la desinstitucionalización, como bien menciona Jimena, o sea, tras muchos años donde se cometieron muchos aciertos, tratar de desbaratar un modelo de desarrollo que bien o mal hizo sus grandes avances y transformaciones, es un error. Y recomponer todo eso va a tomar muchísimos años. Volver a lograr tener avances significativos en términos de desarrollo social, desarrollo económico, cuesta muchísimo. Un porcentaje, un solo décima en reducción de la pobreza requiere trabajo de mucho equipo y muchísima capacidad. Y eso es un retroceso definitivamente. Ese es el principal problema, entonces, volver a tener esa capacidad para poder reorganizar la casa, brindarle confianza, sobre todo nosotros los ecuatorianos, recuperar esa confianza en nosotros mismos. Estamos con el sentimiento ciudadano, en este momento está alicaído, y esto no le hace bien al país. Recobrar esa estabilidad política e institucional, y hacer
ser parte de mi conclusión un poco, pero me adelanto, un gran pacto por la reconciliación social y la patria, con un pacto nacional para el desarrollo. Ingeniero, de manera coincidencial, 2 años después de haberse aprobado la Constitución de Montecristi, el 20 de octubre del 2008, usted inicia su actividad como consultor en grupos empresariales privados y públicos. El impacto o la evaluación de lo que usted ha podido efectuar en cuanto a la instauración de esa nueva Carta Magna, ¿ha sido positivo o negativo? Un poco para enmarcarlo en el análisis que efectuaba la ingeniera Ponce León. Yo creo que la Constitución de Montecristi es sumamente garantista, es muy buena. Inclusive es la única en el mundo que garantiza los derechos de la naturaleza. Y obviamente es una Constitución que garantiza derechos de la naturaleza y de los ciudadanos, como ninguna otra en el mundo. Entonces, haciendo una evaluación un poco retrospectiva de cómo nos ha ido con esa Constitución, que tiene que venir acompañada obviamente de un marco normativo, jurídico, leyes, decretos, etcétera, que la puedan poner en funcionamiento, y eso se ha venido haciendo. Finalmente la Constitución, por más buena que sea, no funciona si no existe esta institucionalidad, que vuelvo y repito, es tan importante que el Estado tenga en sus capacidades para poder ejecutar esa Constitución y esos derechos que le corresponden a la ciudadanía. Si usted reduce el tamaño del Estado, como tanto se lo cacarea últimamente, sobre pretexto de la austeridad, si no se lo hace pensadamente o antojadizamente, por recomendaciones de organismos internacionales, lo único que hace es debilitar la capacidad del Estado para garantizar esos derechos consagrados en la Constitución y la calidad en el servicio público. Tras esta evaluación, entonces, analicemos el otro aspecto. Hemos hablado del actor político, hemos hablado del Estado como tal, de su marco jurídico y constitucional vigente, pero hay que hablar del ciudadano. ¿Cuál es el rol que hoy debe ocupar el ciudadano? O para arrancar un poco más atrás, ¿cuál es el rol que ha ocupado el ciudadano en el desarrollo del Ecuador? Ingeniero Carvalho. Bueno, definitivamente el rol del ciudadano es fundamental como autor y fiscalizador de la gestión pública. Y como ciudadanos tenemos que involucrarnos en las decisiones en materia económica, social, ambiental, política, etcétera. Yo como activista ciudadano trato un poco de involucrarme en esto, y para mí precisamente se llama el colectivo Manta 2030, porque tenemos como hoja de ruta los objetivos de desarrollo sostenible, independientemente de su línea política, de izquierda, de derecha, etc. Existe esta hoja de ruta global que se llama la Agenda al 2030 o Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan cómo deben actuar las naciones, los gobernantes, los municipios, todos los actores ciudadanos, públicos, privados, etcétera, porque tienen metas concretas de reducción de pobreza, de reducción de desigualdades, desarrollo económico sostenible, etcétera. Entonces, el rol del ciudadano es involucrarse en estas decisiones y nosotros mismos precisamente dar este ejemplo para poder actuar a nuestros gobernantes. Dejar de normalizar la corrupción, dejar de normalizar las malas prácticas. Los $5 que le doy al tramitador para que me saque el trámite rápido, o el wifi que lo robo a mi vecino, eso también es corrupción. Y si nosotros normalizamos estas prácticas como ciudadanos y las tratamos como comunes y corrientes, ¿con qué cara vamos a pedir mejores gobernantes? Tenemos que tener déficit de actuar como buenos ciudadanos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, involucrarnos en el bienestar de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. Ingeniera Ponce, ¿siente que el ciudadano no está involucrada o el ciudadano no está involucrado justamente en los temas que deberían interesarle? ¿No hay una participación activa? ¿Usted lo ha percibido de esa manera? Creo que lamentablemente en estos últimos tiempos ha habido como que un desapego del ciudadano de la cosa pública. Ha sido tan duro, tan confrontado al sector público contra la gente, como si en el sector público no hubiera gente, no hubieran ciudadanos también, como si fueran unas máquinas, unos counters ahí que atienden. Ahí están ciudadanos entre comillas, de un lado, y estamos los ciudadanos que recibimos los servicios del otro lado, pero a la larga todos somos ciudadanos. Me parece que el primer deber de una persona es hacer su trabajo bien, como dice Rigoberto, hacerlo con honestidad, hacerlo con profesionalismo o con la probidad del caso que su función lo requiere, hacerlo además ya exigiendo un poco más con proactividad y exigiendo un poco más con compromiso no solo a su bienestar o al de los suyos más cercanos, sino compromiso con la comunidad.
Me parece que ahí empieza a avanzar y a tener más sentido el rol de ciudadano en relación con el resto de la comunidad. Cuando empieza a tomar una decisión, cuando se involucra en un grupo ciudadano, en la organización del barrio, en el colegio de arquitectos, o se involucra en una organización política y empieza a hacer las cosas y a pelear la política desde la política. Empieza a pelear la ciudadanía desde las organizaciones sociales, los derechos, las conquistas, también cumpliendo con las responsabilidades. La misma Constitución señala las responsabilidades que tenemos cuando establece responsabilidades a los Ahora, médicos, ingeniera a los Ponce, docentes. ¿cómo entender la postura de un ciudadano que de pronto puede ser hasta errónea en decir yo no soy política o no me meto en la política porque la política es igual a corrupción? Yo hoy siento repudio por la clase política del Ecuador, pero por el simple hecho de tomar ese rol protagónico se puede cambiar estas historias. ¿Lo ha dimensionado usted de esa forma también? Sí, es duro escuchar eso, es triste porque lamentablemente la política se relaciona con corrupción, con cosas mal hechas, con siempre unos tramas ahí muy oscuros, y porque así ha sido parte de la política, no lo vamos a negar, y no en este país, en otros países, en Italia, que parece un país desarrollado, que no tienen presidentes de hace algún tiempo y no tienen ningún problema, varios años sin presidente y se van turnando hasta que puedan decidir cómo hacer las elecciones. Entonces, esta lamentable situación ocurre en todo lado, pero no debe normalizarse, no debe ser lo común. La política debe ser el ejercicio de servir a los demás con una postura ideológica. Dice, ya, yo me declaro de izquierda, por tanto, mis preceptos son estos, y yo voy con estos preceptos a cumplirlos en el rol para el que ustedes me elijan. E ir transparentemente contra eso. Y si cambia de opinión, pues decirlo claramente o autocriticarse, pero seguir con transparencia. Eso me parece que es un elemento fundamental de la gente, del ciudadano y de la ciudadana, actuar con transparencia, actuar con probidad, actuar con frontalidad y con ganas. Hay que meterle ganas a la cosa. Para hacer algún trabajo chico uno le mete ganas, para hacer una asesoría uno le mete ganas y se mete más allá de solo cumplir con lo mínimo. Igual cosa hay que hacerlo por la ciudadanía. Creo que el rol del ciudadano, lamentablemente, porque no lo veo como un individuo suelto, una cosa individualizada, un trabajo nada más que autónomo, sino siempre en colectivo. Y me parece que en los últimos años yo fui parte del gobierno de Rafael Correa, de la Asamblea de Alianza País, y me parece que algunas de las decisiones o acciones que llevamos a cabo contribuyeron lamentablemente a disminuir la fuerza social, a desarticular las organizaciones. Uno, porque por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras que venían de organizaciones sociales fueron cooptados y promovidos, y propuestos para ocupar ciertos cargos de dirección, porque eran compañeros líderes, buenos, probados, pero las organizaciones se fueron debilitando. Y empezó a darse una mirada de que el Estado provee servicios y la ciudadanía los recibe. Y me parece que romper eso es lamentable. Tiene que haber una simbiosis, es decir, el ciudadano tiene también que alimentar los servicios, tiene que reclamar lo justo, cumplir con lo que debe, y el Estado tiene que compenetrarse con la ciudadanía, basarse también en la organización social para la entrega de servicios, para mejorarlos, para evaluarlos, y no tiene que ser una ruptura, como una ventanilla de un banco que entrega una cosa y el otro recibe. Ahí me parece que hubo una ruptura, y bueno, ese es uno de mis análisis, y el otro es la mirada esta que la política está tan maltrecha que la gente no quiere asumir esas responsabilidades. Yo invito a la ciudadanía, a los jóvenes, a las mujeres, a que vayan asumiendo ese rol, a que vayan siendo las nuevas generaciones que dicen, esto me parece mal, entonces yo voy a ir a cambiarlo. Ingeniero Carballo, ¿qué cree que influye de manera directa para que hoy la ciudadanía tenga esa conceptualización, ese rechazo hacia la política y ya no ven a la política como el arte de servir? Y por otro lado, la falta de credibilidad que hoy tiene una persona que aspira a un cargo público por el simple hecho de que quien estuvo en ese cargo defraudó la confianza del votante, del elector, o más allá de eso, ¿qué cree que influyó de forma directa o indirecta para hoy tener ese concepto de pronto tan erróneo, porque la participación debe estar siempre activa? Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos que entender que podemos hacer política sin entrar en la política partidista, ¿no? Nosotros podemos hacer política, como dije, en nuestros barrios, podemos hacerlo en nuestro lugar de trabajo, con el simple y mero hecho de hacer buenas acciones. Porque en efecto, al sentir ciudadano existe un recelo de entrar a la política partidista de elección popular,
porque ya lo ven como un espacio turbio y donde confluyen muchos intereses personales o de grupos que pueden desviar el verdadero enfoque de servir a la ciudadanía. Entonces, sobre todo eso pasa en la juventud. Pero lo que hay que hacer, pienso, y coincido mucho con Jimena, es educar en ese sentido a la ciudadanía, a los jóvenes, a las mujeres, de que se involucren, no necesariamente, insisto, en política partidista y de elección popular, sino en política participativa, política comunitaria, para gestión ambiental. Todo eso es política, el bien común, buscar el desarrollo de nuestros pueblos y todo aquello que termina en una buena acción termina siendo política. Entonces hay que un poco refundar y resignificar, diría yo, más bien la palabra de la política, el sentido de la política en nuestros jóvenes y tratar de llevarlos. Miren que ante otros espacios también, como fundaciones de acción social, sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, son espacios legítimos también que pueden servir a los ciudadanos que no se quieren involucrar en la política de elección popular, pero no digo que no sea necesario, porque finalmente sí se necesita estar en este tipo de la política partidista para poder ejecutar esas grandes iniciativas que nacen de la ciudadanía. Ahora, ingeniero, ¿ha sentido que de pronto los grandes intereses que hay detrás de los sectores políticos y económicos muchas veces han truncado tantas buenas iniciativas ciudadanas que no se han podido cristalizar? ¿Pasa en la práctica? ¿Lo ha podido dimensionar? Eso pasa en todo el mundo. Realmente eso pasa en todo el mundo y en efecto grupos de poder a veces silencian las voces de las grandes mayorías. Por eso la clave es poder hacer escuchar esas voces de las minorías, hacer escuchar esas voces a través de espacios de participación. Y estos espacios de participación son muy diversos. Gremios de mujeres, gremios de jóvenes, gremios barriales, todos esos tienen que fortalecerse lo que le llaman las organizaciones de la sociedad civil. Y estas organizaciones de la sociedad civil tienen que crearse y tienen que tener participación en la creación de la política pública, en la planificación del país, y sobre todo en temas relacionados a la garantía de sus derechos, en acceso a salud, etc. Lo importante es que ciudadanos nos empoderemos de cuáles son nuestros derechos y con criterios se pueda dirimir hacia dónde deben avanzar el rumbo del desarrollo de nuestros pueblos. Porque muchas veces se usan también este tipo de organizaciones con fines politiqueros. Y eso pasa mucho en territorio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo involucrarnos en estos espacios y cómo legitimizar la voz de los ciudadanos en estos frentes ciudadanos. Antes de irme a una pausa comercial para luego ya profundizar en los requerimientos de la ciudadanía a los que van a ser candidatos en este proceso electoral y que pueden convertirse en los próximos gobernantes, les pongo sobre la mesa, sobre este análisis, un tema que también tiene relación con la participación ciudadana y tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación están siendo articuladores de los procesos de desarrollo y gestiones para enfrentar las crisis o los desastres como los que les ha tocado vivir Ecuador. ¿Cuál es su criterio, ingeniera Ponce? Bueno, que hay medios y medios, y hay enteros. Hay de todo, digamos, en los medios, y afortunadamente estas nuevas tecnologías han permitido que surjan otros comunicadores, otras formas de comunicación, quizás más autónomas de las organizaciones, como también tiene sus contras del uso desmedido de las redes sociales, sobre todo para campañas de odio o de desinformación. Pero creo que así como analizamos el rol del Estado, el rol de los ciudadanos y de las ciudadanas, y ahora analizamos el rol de los medios de comunicación, es importantísimo, porque no solo es coger la información y pasarla, es un espacio continuo o un mecanismo continuo de formación a la gente. No es solo información, es formación. La deformación que tiene nuestra sociedad respecto al machismo, por ejemplo, viene a través de los medios de comunicación. Eso es indudable. La mala formación que vamos teniendo respecto a las prácticas alimenticias, por ejemplo, a rechazar nuestros productos y empezar a tomar todos los ultraprocesados y superazucarados alimentos que van en contra del consumo de nuestra propia productos. Eso también viene a través de los medios de comunicación.
Creo que ahí hay unos roles clarísimos, clarísimos, que se han dejado de cumplir y la ciudadanía que nos está escuchando va a saber con claridad quién cumple y quién no cumple. Me parece que ahí hay una tarea enorme, una de la ciudadanía, en el mismo sentido que mencionaba Rigoberto, apoderarse también de esos espacios, de esas formas, de la organización social, meterse a la organización social y hacer de la comunicación también, hacer suya la comunicación y no depender de algunos medios que no tratan a la comunicación como un servicio, sino como un producto a ser vendido y que tiene algún postor y que se vende al mejor postor. Creo que ahí hay un rol importante. Yo veo un saldo negativo en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Cuántas cosas, si usted revisa los noticieros, lamentablemente no hay noticias y la realidad del país la ve por otro lado. Es decir, a veces en los noticieros vemos sangre, vemos corrupción y no vemos que existen otras cosas. O vemos noticias sin datos. Rigoberto empezó con datos muy duros que nos posicionan, nos dice, este es el tamaño del problema. A veces los medios de comunicación nos cuentan como si fuera un relato y no nos cuentan como si fuera una noticia, como si fuera un hecho que tiene este sustento. Creo que a mí me parece que hay saldos negativos en lo que tiene que ver con medios de comunicación, pero hay esperanza en nuevos medios que se han formado, en nuevas técnicas y estas nuevas formas de relacionamiento entre la ciudadanía, que a lo mejor confían más en una información que viene de medios más locales, de productores de información más locales o más cercanos o más conocidos, ahora que es posible a través de las redes sociales. Y ahí hay una esperanza en que se vuelva a recuperar esa responsabilidad de los medios ante la sociedad. La ingeniera Ponce entonces hace un balance negativo en cuanto a ese rol de los medios de comunicación. ¿Cuál es el suyo, ingeniero Carballo? Bueno, pues yo creo, también coincido mucho con Jimena, y creo además que los medios de comunicación tienen la obligación moral de ser garantes de la libertad de expresión, pero cuando no se cumple ese rol, caen en la libertinaje de expresión, que eso ya no es lo mismo, y para eso teníamos una ley de comunicación que regulaba un poco esos abusos o digamos, problemas que hacen que precisamente la información real se tergiverse y muchas veces a favor de ciertas posiciones. Eso no puede pasar en la comunicación, no puede pasar en el periodismo. No son todos, hay muchísimos medios de comunicación que son muy dignos y contrastan con la realidad. Lamentablemente hay otros que en cambio no lo hacen. Y el tema de las redes sociales aquí es fundamental porque son espacios abiertos donde prácticamente las personas publican lo que piensan, están en todo su derecho, pero al final termina convirtiéndose muchas veces en una opinión pública, es opinión pública y muchas veces de esas, aunque no sea cierto, se convierte en verdad. Entonces es importante que tengamos los ciudadanos la capacidad para dividir y analizar con responsabilidad qué es lo que estamos leyendo, la necesidad de poder entender cuál es la información que nosotros procesamos. Hay un documental en Netflix muy interesante que les recomiendo, se llama The Social Dilemma. Es un boom ahora en las últimas semanas. Precisamente habla de esto, del rol, de la influencia de las redes sociales y de la información que se plasma en las redes sociales para un poco dirigir la opinión pública. Y eso va a jugar un rol fundamental en las próximas elecciones, ténganlo por seguro, sobre todo en unas elecciones que no van a ser de a pie en la calle. Entonces, un poco para cerrar con ese punto, yo estoy muy de acuerdo en que el balance en general con los medios de comunicación es negativo. Es importante volver a revisar para mí la necesidad de tener una ley de comunicación no restrictiva que respete la libertad de comunicación, pero que sea a la vez un instrumento de política que permita tener ese balance, porque finalmente la información real es la que permitirá desarrollarnos como país, o en su efecto retrocedernos. Esta es la evaluación de nuestros panelistas en esta primera parte del programa, tanto de la visión que tienen del Ecuador actual y del rol de quienes están encargados de pronto en aportar de forma directa, activa y dinámica en su desarrollo. Cuando regresemos de la pausa, recogeremos por parte de ellos posibles soluciones a los problemas que justamente nos han traído sobre la mesa de trabajo, pero principalmente aquellos requerimientos que tiene la ciudadanía para cada uno de los candidatos. Recuerde, si va a salir de casa, hágalo con mucha responsabilidad, pero si va a comprar productos, que sean productos de calidad,
los de la Fabril, la industria de las ideas, orgullosamente ecuatorianos. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas, así que cuando vayas a la esquina del barrio, cuando vayas al supermercado, cuando vayas a la tienda, cuando vayas al centro de abastos, recuerda que detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas, así que elige lo mejor, elige lo nuestro. La Fabril, la industria de las ideas, orgullosamente ecuatorianas. Regresamos. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Gracias por estar en sintonía de Sin Filtros, Nada que Esconder, aquí en la pantalla de Global Digital TV y a quienes nos siguen en la señal de televisión Buenavista. Los invito a que prueben también la nueva crema Polar Multibeneficios, aquella que está aprobada en bocas de verdad a tan solo $1 en el mercado ecuatoriano. Ya tenemos los problemas, o hemos podido hacer un balance de los principales problemas. Ante esta situación, ingeniero Carballo, usted hablaba de lo económico, institucional y político. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del enfoque en medio de esta campaña, los candidatos? ¿Qué espera la ciudadanía de ellos? Bueno, yo pienso que lo fundamental es tener sinergias entre lo que se dice y lo que se hace. Los candidatos a la presidencia deben tener, además de capacidad técnica, política y solvencia moral, deben de tener un alto grado de entendimiento de la situación económica y social del país. A mi criterio, lo fundamental es que puedan primero identificar y priorizar las necesidades. ¿Qué es más importante? ¿Pagar la deuda externa o atender la emergencia sanitaria? ¿Emitir incentivos tributarios o reducir la evasión fiscal? ¿Atraer inversión externa o negociar cuotas políticas? Es cuestión de prioridades y de ponerse la camiseta del país. A pesar de que se prevé una leve recuperación económica en 2021, ya habéis visto por los organismos internacionales, será un año extremadamente difícil para la economía ecuatoriana por el alto endeudamiento que ahora sí nos heredan, que va a estar alrededor del 60% del PIB. Entonces, en ese sentido, la prioridad para los futuros candidatos, y mejor dicho, nuestros futuros representantes, es la reinstitucionalización, como le dije, del país, saldar la deuda social como se lo vino haciendo en los últimos 10 años, los últimos décadas, recuperar la confianza sobre todo en nosotros mismos y la capacidad del Estado para asumir su rol en el desarrollo, Esa es la tarea, abrazando, esa es la tarea número abrazando el sector privado como aliado estratégico para realizar las inversiones necesarias que incrementen la producción y abrirnos inteligentemente al mundo. Eso es lo que debemos. Esa es la tarea número 1, pero desde su visión, ¿cómo hacerlo? El de recobrar la confianza en una ciudadanía que hoy rechaza la política. Yo creo que tiene que haber un liderazgo político, una figura que entonces vuelva esa esperanza. Yo creo que es importante mucho el rol de las ideas, ¿no? De las ideas, cómo se transmiten esas ideas y esa confianza nuevamente al electorado. Si nosotros vemos que nuestro candidato de preferencia tiene buenas ideas y nos identificamos con él, y sin condicionamientos, lo apoyamos en campaña, esto va a nutrir nuevamente la confianza porque vemos una persona o un líder que puede redireccionar el camino del país. Así se devuelve la confianza, así se devuelve la autoestima. Acuérdense cuando estaba en la autoestima de los ecuatorianos después del desastre financiero del 99, por los suelos. Yo creo que estamos igual. Después de 20 años, ¿cómo estamos en la misma situación? Tuvo que venir un proyecto interesante para volverle a devolver la confianza a los ecuatorianos y esa autoestima, ese patriotismo que ya no se ve, ya no se siente. Te lo digo de todo corazón. Y esto aplica para todos, para nosotros los empresarios que queremos hacer patria, que queremos producir, que queremos tener confianza, que tenemos que tener las leyes claras para poder generar empleo. Perfecto. Ingeniera Ponce, desde su criterio,
¿Qué son qué es lo que principalmente espera hoy el ciudadano de los candidatos que buscan ser elegidos? Bueno, creo que necesariamente con el problema de la pandemia en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, los candidatos y las pocas candidatas que hay tienen que atender la emergencia. Una de las primeras propuestas debe ser cómo van a atender la emergencia en la que estamos en este momento. Una emergencia sanitaria que también ha confluido en una emergencia económica. Implementar una estrategia que permita superar las debilidades estructurales de la economía y de la sociedad. Como decía al inicio, no se presentó por la pandemia esta situación, veníamos acarreándola desde antes, con decisiones que se venían haciendo de desinstitucionalizar, desbaratar al Estado, y ahora vemos las consecuencias. Ahí me parece que hay que coordinar lo que son las políticas que se dicen sociales, como salud, educación, trabajo, inclusión, que se las ha visto como las políticas de estas bombero que van atrás, cuando arrasa la política económica, atrás van las políticas bombero recogiendo los heridos y los muertos. La política social es la que le da sentido, es la que trabaja por la gente. La política social es la que pone a la gente en el centro, como dice la Constitución. Alrededor de esto deben funcionar y coordinarse las políticas fiscales, monetarias, comerciales, las sectoriales, la de industrias, de energías y demás, en este nuevo contexto. Creo que hay mucha potencia, como ya lo señala quizás Rigoberto, lo ha visto en sus diferentes asesorías. Nuestro sector productivo tiene fortaleza, tiene mucha potencialidad. No solo las grandes empresas que vemos, sino la producción que hay en el campo, la producción que existe en las ciudades, la producción micro. Tiene que entonces financiarse, apoyarse a esa producción que es la que viene a dinamizar economías locales. Cuando estamos hablando a veces de las grandes propuestas de los candidatos, dice vamos a buscar gran inversión extranjera que viene, está un rato y después se va, y los capitales salen y salen dólares, que para una economía dolarizada es un casi pecado. Yo no soy religiosa, pero me lo pongo así para que se vea la gravedad de la situación. ¿Qué necesitamos? Regresar a ver esas economías locales, esos circuitos que sí funcionan, esa economía cooperativa, esa economía solidaria, esa economía asociativa. ¿Cuántas asociaciones de productores hay? ¿Cuántas asociaciones de comercializadores hay que deben ser fomentadas porque ellas son las que en el día a día están alimentando, consumiendo, produciendo y pagando a sus empleados y a sus trabajadores y trabajadoras? Por otro lado, creo que otro elemento que tiene que verse con claridad es el tema de la economía del cuidado. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? En esta pandemia hemos tenido que cuidarnos entre nosotros, que cuidar al pariente enfermo, que ver que el cuidado no viene de la nada. El cuidado requiere de manos, de cabeza, de gente, de energía, de dinero, de insumos, de materiales, de movilización. Está en algún lado, pero no se lo ha visto. Ahora cuando hemos estado dentro de la casa y cuando hemos tenido nuestros parientes enfermos, hemos visto que hay una economía, todo un manejo de recursos, de tiempos, de actividades, de energía que se destina a cuidar a la gente. Y esto ha estado invisibilizado. Es necesario recuperar ese sistema de cuidados para la recuperación económica sostenible. Y para esto se requiere un pacto fiscal, es decir, que se piense que el presupuesto del Estado tiene también que regresar a ver que hay una economía que ha estado trabajando gratis, sobreexplotando a la gente para que el sistema productivo funcione. Tienen que haber balances en ese sentido. Pero bajo ese panorama y la evaluación que efectúan ustedes, muchas de esos requerimientos y principalmente posturas para buscar soluciones dependerá también de la calidad de legisladores que tenemos. En ese rubro creo que esa función ha quedado en deuda, o me equivoco, dependiendo su criterio, ingeniera Ponce. Es lamentable por todo lo que se ha destapado, cómo se han tomado las decisiones, la irresponsabilidad en tanto del legislativo como del ejecutivo con el veto del Código a la Salud. No podemos quedarnos callados frente a eso. Ha sido un trabajo que se ha venido desarrollando y por una negligencia, digamos, desde el ejecutivo, no puede echarse por la borda una discusión que ha venido sostenida. No es que son los caprichos de 1 o 4 legisladores, ha sido al menos 2 periodos legislativos que ha tomado la elaboración de este Código Orgánico de la Salud. Y digamos, entonces ahí es el proceso legislativo que incluye al Ejecutivo en donde se deben también poner los ojos de crítica. Creo que la calidad de los legisladores es fundamental. Me parece que la gente tenga postura
ya, así le conocemos, pero que con esa postura vaya y haga lo que dice. No solo que diga lo que va a hacer, sino que haga lo que ha dicho. Porque de lo contrario no sabemos con quién estamos jugando. Ahora los nombres de los partidos tienen nombres como si fueran productos comerciales. Mi hijo, que es un poco crítico, dice, deberían llamarse o Partido Comunista, o Partido Liberal, o Partido Conservador, y así uno sabe con quién está tratando. Pero si se llama el Partido de la Libertad y las Flores, uno dice, un día es la libertad, otro día son las flores, otro día son los frutos, otros días es el pan. Y no tiene ninguna definición ideológica de principios que diga, bueno, este va con un modelo de Estado así, con un modelo de sociedad así, y por eso escojo, y por eso yo lo apoyo. Pero si no vemos claridad, me parece que hay la deficiencia de los legisladores, parte de la deficiencia de las organizaciones políticas. Y en las organizaciones políticas también la ciudadanía tenemos mucho que hacer, porque no podemos prestarnos a esos juegos, prestando los nombres para candidaturas, ni podemos ir a votar por organizaciones políticas que no son serias, que no tienen una propuesta formal, ni procesos internos democráticos, como hemos visto que ha ocurrido en esta última inscripción de candidaturas, y ahí tenemos que poner un ojo. El voto es muy poderoso. El voto no es el ejercicio del domingo ir a votar. El voto puede poner también el dedo en la llaga a ciertas organizaciones políticas que no son serias y que deberían, desde mi perspectiva, desaparecer, deberían fusionarse, deberían verse tendencias, grandes tendencias que agrupen algunos modelos de propuesta que diferirán algunas u otras, en algunos momentos podrán coincidir, pero deben tener claridad en sus propuestas. Si tenemos al momento 14 binomios, qué sé yo, para presidente o más de 10 binomios, ya resulta extraño saber que hay 10 tendencias, 10 ideologías, 10 partidos. No es posible pensar que existan tantos modelos diferentes de Estado. Más hay personas nomás ahí. Entonces, son más de 278. La activación ciudadana tiene que ahí, con su voto, hacerse ver. Allí la importancia del tema. Son más de 278 organizaciones políticas registradas a la actualidad en el Ecuador. Vaya que un número bastante amplio para tan pocos electores. Se multiplica por el número de firmas, ¿no? Creo que salimos con colombianos y peruanos, alcanzamos coincidimos plenamente en ese tema. Ingeniero Carballo, también es importante recoger su criterio respecto a esta función del Estado, tomando en consideración que deberá renovarse en este proceso electoral a los 137 legisladores que han sido duramente cuestionados, al menos en los últimos periodos legislativos. ¿Cuál es su criterio? ¿La calidad del debate bajó? ¿La calidad del legislador también? En los últimos años de gobierno, la Asamblea le quedó debiendo muchísimo al país. La calidad de los legisladores yo creo que es fundamental, y no por sostener un proyecto político creo que siempre debemos votar en plancha. O sea, es importante que los ciudadanos entendamos de que tenemos que votar por personas, por sus propuestas, por saber quiénes son, si tienen esa capacidad de ética, moral, esa trayectoria para poder servir y aportar en la Asamblea, no solamente ir a calentar el puesto, o porque es famosillo y lo pusieron ahí. O sea, tenemos que dejar, y si no lo conocen o no lo conocemos a los candidatos, tratemos de informarnos. Esa creo que es la corresponsabilidad del ciudadano de cara a estas hasta las elecciones que se vienen en los próximos años. Y para eso obviamente se requiere un proceso de formación política, que muchos ya le llamarán erróneamente adoctrinamiento y estas cosas, pero no es así. O sea, es importante también que haya escuelas de pensamiento de varias corrientes para que los ciudadanos en su libertad puedan con conocimiento decir, me voy por este candidato o me voy por este candidato, y no una mezcolanza como acabamos de conversar. Vamos a saber identificar muy bien. En los últimos años, es muy común en política, ¿no? Ver los bailarines de la política, que un día están con un partido y el otro día están con un partido completamente distinto. Eso es inaceptable. Y partiendo de la inconsecuencia, de ese tipo de inconsecuencias, deberíamos descartar a estos candidatos. Más bien darle paso a nuevas generaciones, candidatos nuevos, nuevas figuras que pretengan con ideas, dentro de lo posible, no quiero que digo que sea malo, pero dentro de lo posible que no hayan estado experiencias negativas, experiencias previas en partidos políticos con malos antecedentes. Ya sabemos cuáles son, hubo algunos en la historia de nuestro país, y eso, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi criterio para poder concluir acerca de los nuevos cuadros legislativos que se vienen en el
informarnos mucho acerca de sus perfiles, revisar y obviamente no necesariamente darle en plancha, sino ser conscientes si hicieron algo en el pasado, revisar su perfil y sus propuestas. Algunas de las aristas a tomar en consideración para elegir de forma correcta y que en teoría no volvamos a equivocarnos porque existe esa desazón por el incumplimiento de quienes hemos elegido. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regreso tendremos las conclusiones finales de nuestros invitados y también para que nos puedan puntualizar cuáles son los principales retos y proyecciones que afronta el Ecuador. Recuerde, si va a salir de casa, hágalo con mucha responsabilidad. La pandemia no ha terminado. Seamos responsables y obedientes ante las disposiciones y las medidas, pero principalmente si va a comprar productos que sean productos de calidad, los de la Fabril, la industria de las ideas orgullosamente ecuatoriana. Inicio de espacio publicitario. Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta y gracias por seguir con nosotros en la recta final del programa de hoy. Ingeniera Ponce, ¿cuáles son los principales retos que asume Ecuador ante los efectos dejados por la presente pandemia, las consecuencias que hoy afrontamos en medio de una campaña electoral? Bueno, recuperar en lo posible la salud de la población, recuperarse de la pandemia implica sostener, recuperar el sistema de salud. Lo hemos visto disminuido, hemos visto una débil y mala reacción, inoportuna reacción porque ha sido tardía. Entonces me parece que ese es uno de los elementos fundamentales a ser recuperados. Y esto tiene que estar en todos los discursos y en todas las propuestas, porque puede estar en el discurso, pero en la propuesta tiene que estar cómo lo va a hacer, con cuánto lo va a hacer, porque no es que se recupera firmando un decreto diciendo recupérese, tiene que invertir, donde se pone el dicho, la palabra, se tiene que poner la plata. Y ahí, en la elaboración del presupuesto, en cómo se va a destinar los recursos que este país genera, si es en beneficio de la población o si es en beneficio de otros intereses, ahí es donde para muchos empezará la definición. Por otro lado, creo que la economía viene de la mano, pero la economía no es una señora, no es una persona, la economía es un resultante de la actividad social. Si es que hay gente viva, si es que hay gente sana, esa gente produce y la economía tendrá su dinámica. El objetivo de recuperar la economía es precisamente también recuperar, que sea el soporte para la recuperación de la vida, del empleo de mucha gente. Ahí hay unos retos también importantísimos y yo insisto en el tema de los sistemas de cuidado. El sistema de cuidado que usualmente ha estado cargado en las mujeres y que ahora me parece que es evidente, quienes han tenido que pasar encerrados viendo cómo se distribuyen las tareas de la casa, se habrán dado cuenta de esa magnitud de trabajo, de cómo cansa y agota el trabajo en el hogar, y esto no ha estado reconocido, ni ha estado valorado, ni ha estado ha estado calculado, pero no ha estado valorado. Entonces me parece que ahí hay un elemento central, porque sin cuidado la gente no vive, la sociedad no se reproduce y tampoco va a producir. Me parece que un elemento también importante para los próximos gobiernos es centrar su manejo en lo que es la Constitución, recuperar la institucionalidad, volver a tener una planificación, es decir, para dónde vamos a ir, de tal manera que contra esa planificación podamos contrastar y decir estamos avanzando o no estamos avanzando. Y otro elemento fundamental es el de la inclusión y la equidad. Una propuesta sin inclusión y sin equidad no tiene sentido porque somos un país inequitativo y desigual. Y en este caso el tema de las mujeres y digamos un candidato que no se defina feminista
no sé qué destino tiene porque el 51% de los votantes somos mujeres y muchos más hay, y además hay muchos varones que piensan que la sociedad tiene que ser justa y equitativa. Así que me parece que ahí deben expresarse claramente cómo se van a tomar estas acciones de inclusión de esa población que ha sido excluida y de recuperación de la vida y como soporte del sistema económico. Ingeniero Carballo, usted hablaba de un desarrollo sostenible y una hoja de ruta que al menos sí la tiene, la iniciativa ciudadana de la cual usted es parte. Hablo de lo que corresponde al colectivo ciudadano Manta 2030. ¿Qué debe tener la hoja de ruta para el concepto actual del Ecuador y los próximos gobernantes? Bueno, voy a empezar a nivel macro y ahí poco a poco ir aterrizando. En lo económico, yo creo que el reto es tratar de manejar en los próximos años ese fuerte endeudamiento que se nos viene. Yo creo que es importante, porque con ese nivel de endeudamiento, la obra pública, la inversión pública, mejor dicho, que es canalizador de desarrollo, que genera empleo, porque genera servicios, etcétera, podría escasear, y eso no puede pasar. Yo creo que es importante una fuerte inversión pública también así de la mano con inversión privada para que puedan los estados desarrollarse. El manejo de la economía tiene un reto fundamental para recuperarnos, como dice Jimena, de esta pandemia, atendiendo sobre todo a las personas que salieron afectadas y recuperar ese nivel de empleo que vamos definitivamente nos va a retroceder, si no más de 5 años, esta pandemia que nos ha pegado. El reto a la vuelta de la esquina es garantizar unas elecciones libres y democráticas con procesos transparentes. Mucho ojo con eso, porque eso ya está a la vuelta de la esquina. Una vez elegidos nuestros representantes, el gran reto es lograr, como mencioné al principio, una gran reconciliación y pacto nacional por el porvenir, dejando de lado esas diferencias absurdas que muchas veces nos separan a los ecuatorianos, es decir, una coalición de fuerzas y corrientes políticas que conduzcan al mismo sentido que para mí se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que son comunes para todos los países e indiferentes de la posición ideológica. Son metas concretas en reducción de pobreza, de desigualdad, generación de empleo, cuidado del medio ambiente y de los recursos no renovables, y sobre todo la construcción de estados de paz y de estados democráticos. Esto lo tienen que hacer los gobiernos, los municipios, la ciudadanía, el sector privado. Muy importante también abrirnos al mundo en estos próximos años. Eso es fundamental porque con el efecto post-pandemia, que mucho va a determinar el desarrollo, la recuperación económica en función de los flujos de comercio a nivel mundial. País que se queda en comercio internacional, país que no se recupera. Importante abrirnos inteligentemente al mundo para poder colocar nuestros productos en el exterior. Recordemos que somos una economía dolarizada, que prácticamente dependemos mucho de nuestra sostenibilidad económica, de los dólares que recogen en nuestra economía, y no podemos tampoco simplemente abrirnos y que no lleguen los dólares. Lo importante es que lleguen los dólares y nosotros también podamos sacar nuestros productos y salgan dólares de aquí, manteniendo una balanza de pagos estable y así garantizar la estabilidad de la dolarización. Han sido bastante orientadores sus criterios, les queremos agradecer, pero antes les propongo algo. Por este programa pasarán todos los candidatos a la presidencia de la República, así que dejamos registrada una pregunta que puedan formularle ustedes desde el criterio ciudadano para que cada uno de ellos las puedan desarrollar en las diferentes programaciones. Empiezo con usted, ingeniera Ponce. Bueno, quisiera que diga en concreto cuáles son las medidas para restablecer o consolidar o reconocer el valor de los sistemas de cuidado. Ese para mí es un tema central porque significa la vida, la reproducción de la vida y consecuentemente de la producción. Ingeniero Carballo, su interrogante que deja planteada para los candidatos que van a pasar por nuestro programa. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a plantear para el desarrollo del empleo joven? Los jóvenes lo que desean es salir de sus carreras y empezar a trabajar, los emprendimientos. Ha habido muchos intentos. Somos uno de los países que más emprenden en Latinoamérica. Sin embargo, los emprendimientos se caen, no funcionan, no son sostenibles. ¿Cuál va a ser la estrategia para crear un verdadero ecosistema de emprendimiento y que los nuevos emprendimientos y negocios sean sostenibles en el tiempo, y así poder darle gran preponderancia también a la economía popular y solidaria dentro de todo el agregado económico? Ingeniera Ponce, ingeniero Carballo, queremos agradecerles por su comparecencia a Sin Filtros Nada que Esconder. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Muchas gracias, un gusto.
Muchas gracias a ustedes también. Mucho gusto y tengan buen fin de semana. Nuestros panelistas, el criterio de quienes hoy han aportado al desarrollo del programa. ¿Qué espera la ciudadanía de los candidatos y los futuros gobernantes? El tema que abordamos. Ahí están insumos para que ustedes puedan dimensionar cuando lleguen las propuestas de quienes buscarán el poder para decidir de forma correcta. El aporte que hemos realizado desde Sin Filtros, Nada que Esconder. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Global Digital TV, activar la campana y seguir la información que generamos a través de nuestra página de Facebook. Den like y sigan la información en Global Digital TV. Nos reencontramos. Cordiales saludos y un fuerte abrazo. Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Detrás de cada producto de la Fabril hay miles de familias ecuatorianas. Elige apoyarlas. Elige lo nuestro. Orgullosamente ecuatorianos.